Hoy vamos a predicar el libro de Pedro, volvemos a él. Y hoy vamos a estar en segunda de Pedro 2, del 4 al 10. Para que lo busquen en sus Biblias. Es muy importante tener una Biblia. Si no tienen una, la pueden comprar afuera. Pero para los que no tienen, lo vamos a ver proyectado en la pantalla. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 10. Dice así la palabra de Dios. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos. Los impíos son aquellos que le dan la espalda a Dios, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Entonces vamos a orar. Señor, el texto que tenemos enfrente es especial. Se sale de lo que usualmente leemos en la palabra. Se está hablando de cosas que no entendemos, cosas que existen, que no vemos. Situaciones que se dieron en el mundo invisible. Yo te pido que hoy nos des fe para entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios y hay que tomarla como tal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes hablan inglés, yo algo le hago y digo que algo le hago porque un día me pasó un chasco con mi conocimiento del inglés. Estaba con unos amigos en la playa y dijeron que hiciéramos una fogata. Y yo estaba muy feliz y después dijeron que hiciéramos la fogata para comer s'mores. Y yo les dije que no, que yo ya me había retirado de esas cosas. Pero después me di cuenta lo que era un s'more. Es un malvavisco con una galleta de chocolate o simplemente algún tipo de chocolate con otro malvavisco a la par. Entonces eso se pone en la fogata y la fogata derrite, cambia al malvavisco. Y la razón por la cual les cuento esto es porque hoy vamos a ver situaciones donde el fuego de Dios cambia, derrite y le da forma a las personas.
El fuego de Dios está por debajo de todo el pasaje. Y de hecho es en el versículo 6 donde se habla directamente acerca de él. Dice aquí, además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas. Entonces el texto, la cápsula del texto es condenación y salvación. Y la parte de la condenación tiene muchísimo que ver con el juicio de Dios, y el juicio de Dios casi siempre incluye al fuego. Veamos lo que dice Deuteronomio 9:3, que habla sobre esto. Dice, pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti. Los israelitas iban a enfrentar una guerra. Y que los destruirá como un fuego consumidor. Y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te ha prometido. Dice este texto que el Señor es un fuego consumidor. En otra parte de la Biblia dice que el Señor es un fuego que consume, un fuego que condena. Y entonces el día de hoy podemos ver en Deuteronomio 9:3 que es por medio de aquel que es un fuego consumidor que pueden ganar los israelitas la batalla. Entonces tenemos que ver en nuestro texto poco a poco de lo que está hablando Pedro, teniendo en cuenta que hoy se abre la palabra y nos habla de condenación y salvación. Entonces el versículo 4 dice así, hablando de Dios. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Son palabras fuertes las que estamos leyendo, porque dice que Dios no perdonó a ciertos ángeles, sino que los envió a un lugar especial donde había cavernas tenebrosas. Y Dios estaba juzgando a los ángeles. Quisiera leer Génesis 6, del 1 en adelante, que nos explica de lo que está hablando Pedro. Dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Entonces, como pueden ver, es una situación específica, una situación especial. Si leemos lo que dice Pedro, dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Entonces, ¿de qué se está refiriendo? Génesis 6 nos dice lo que se está refiriendo. Hay dos opciones. O los ángeles se metieron en hombres inmorales y esos hombres inmorales tuvieron relación con las mujeres de aquel tiempo, o los ángeles que se fueron con Satanás cuando fueron juzgados, vinieron a esos hombres y los causaron a tomar a las mujeres en casamiento. De hecho,
cuando la Biblia habla de los anaquitas, que son una raza de gente muy alta, de gente muy poderosa, es el resultado de la relación de los ángeles que estaban en los hombres con las mujeres. Entonces, como podemos ver, ya es bastante desagradable y bastante potente lo que nos está diciendo Pedro. Ya sabemos cuáles son estos ángeles. Pueden ser ángeles normales que estaban en la tierra, o podían ser los ángeles que se habían ido con toda la legión que abandonó al Señor. Eran ángeles creados y por supuesto que los ángeles habían sido creados antes de la fundación del mundo. Entonces ahora sabemos por qué Dios no perdonó a los ángeles. Porque pecaron de una manera muy fuerte, tomando a las mujeres de aquel tiempo. Pero entonces, ya sabiendo cuáles son los ángeles y por qué pecaron, ahora necesitamos saber lo que dice ahí. Si quieres lo seguimos proyectando en 2 de Pedro 5. No, 4 todavía. Dice que cuando estos ángeles pecaron de esa manera, Dios los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Entonces ahora necesitamos saber qué es el abismo, qué son estas tenebrosas cavernas donde meten a los ángeles que Dios no perdonó para eventualmente sufrir el juicio. Estas tenebrosas cavernas se utiliza la palabra aquí, Tártarus. Es una palabra en griego que hablaba de un lugar temporal donde los ángeles sufrían. Y entonces podemos sacar la conclusión de que está hablando del Seol o del Hades. Cuando hablamos de Seol o el Hades, estamos hablando de un lugar donde los ángeles y los hombres son colocados. Dice que son cavernas tenebrosas, lo que nos dice que es un lugar de sufrimiento, hasta que estos ángeles y estos hombres que no creyeron en Cristo van a recibir condenación. Son pasados al lago de fuego y ahí viene el juicio. Entonces espero que quede claro de qué se está hablando. El Hades y el Seol son este lugar que la Biblia le dice abismo, tenebrosas cavernas. Es un lugar que se llama el Hades o el Seol, es una palabra intercambiable, el lugar de los muertos, pero después podemos saber cuál es el lugar donde después el juicio es dado. Hay una palabra que se utiliza para esta segunda parte del juicio que es Gehenna. Dios juzga a estos ángeles y los lleva al Hades esperando el juicio porque lo han desobedecido, porque han hecho algo que no es agradable a Él. Entonces, desde ya, tenemos que ir pensando si nosotros vivimos una vida que le agrade al Señor. Porque este pasaje habla de condenación y salvación. Dios no perdonó a estos ángeles y los llevó
a lugares tenebrosos donde eventualmente van a ser juzgados. En Génesis 6, del 5 al 8, no lo vamos a leer, pero dice que esta época de los seres humanos no había ninguno que hiciera el bien. Todos los pensamientos y acciones de los seres humanos estaban corrompidos. Por eso es que dice que Noé, y después dice de Lot, que estaban totalmente compungidos por esta situación. Las personas en aquel momento, al igual que las personas de este momento, lo que querían era autonomía. Autonomía del Señor, autonomía de seguir la palabra de Dios y vivir la vida como ellos les diera la gana. ¿Verdad? Recordamos al hijo pródigo que le dice al padre: dame toda tu fortuna y ya me voy. No quiero tener nada que ver con vos, no quiero que me des órdenes o me guíes, yo me voy y te doy la espalda, Padre. Y eso es lo que significa autonomía, es querer ser nuestro rey. Es saber que Dios nos está dirigiendo, pero no colocarlo en su lugar, sino colocarlo en un lugar diferente donde yo soy rey y Dios no tiene ninguna relevancia. Qué increíble que todavía eso se dé en nuestras vidas. Cuando le damos la espalda a Dios, estamos buscando autonomía, no recordando que el mejor lugar donde uno puede estar es en la palabra de Dios y siguiéndola y obedeciéndola. Después en el versículo 5 leemos lo siguiente: tampoco Dios perdonó al mundo antiguo, vean que sigue hablando de juicio, cuando mandó un diluvio sobre los impíos, sobre aquellos que no creían en Él, no se volteaban a Él. Mandó un diluvio, aunque protegió a 8 personas, Noé y su familia. Y no era un predicador de la justicia. Cuando yo pienso en Noé, pienso en la descripción que se da en la Biblia de Job, que era un hombre apartado del mal. Y entonces Dios le dice a Noé: quiero que construyas un arca para que todo aquel que crea en mí, que se vuelva a mí, pueda entrar y no se aparte y no se ahogue en esta condenación del diluvio. Era tener fe de lo que Noé estaba predicando, de que el Dios vivo existía y nos llamaba a tener fe, o no hacer nada. Y era difícil, imagínense, hacer un arca en el desierto, primero que todo. Segundo, la burla de todo mundo que alguien estuviera haciendo una arca en el desierto. No tenía sentido alguno. Pasaban seguro por enfrente y le decían y se burlaban de él. ¿Qué estás haciendo si aquí estamos en un desierto? No tenía sentido alguno. Pero dice la palabra de Dios que Noé era un predicador de justicia. Entonces Noé no solo construía, sino que predicaba mientras construía. Les decía: yo estoy haciendo esta arca para que entre en esta arca todas las personas que quieran ser salvas, porque va a venir un diluvio que va a traer condenación. Y las personas solo tenían que tener fe en lo que Noé les estaba diciendo, que era la palabra de Dios. Sabemos que
Noé, esta predicación y lo que duró construyendo el arca fueron más o menos 100 años. Porque la Biblia nos habla de cuándo empezó y después nos habla de la edad de Noé. Entonces, hay algo que vemos con nuestros ojos que ni siquiera dudamos de él. El hombre siempre ha querido algo en que creer que se toca o que se ve. Recordemos el cordero, lo que hicieron y lo que formaron los israelitas cuando Moisés estaba arriba de la montaña. ¿Por qué? Porque los israelitas tenían esta necesidad de ver para creer. De hecho, en la Biblia se habla de los israelitas que en algún momento le piden a Samuel el sacerdote que Dios envíe a un rey. Y esto es terrible porque ellos ya tenían un rey, era el Señor. Pero ellos estaban diciendo, necesitamos ver a alguien, necesitamos que alguien sea el rey de nuestras vidas, porque no podemos seguir sin tocar y sin ver. Y es interesante porque todos nosotros hemos visto al Señor. Dice el libro de Romanos que nadie tiene excusa porque hemos visto al Señor. Porque cuando sale el sol o se mete el sol, cuando vemos la inmensidad del mar, cuando llega una lluvia torrencial o vemos un pájaro hermoso, nos damos cuenta que hay alguien que tuvo que haber creado estas cosas. Los milagros que hemos visto. El mismo Checho, que es uno de los pastores de este lugar, tenía problemas de producir espermatozoides para que su esposa quedara embarazada. Si había un 100% de espermatozoides que tenía que tener, estoy diciéndolo, ¿verdad?, de manera de ejemplo, de 100%, Checho tenía 1%. Y estábamos hablando de eso mientras nos comíamos un burrito, y en eso él recibe una llamada de que su mamá, su esposa quedó embarazada. O sea, no tiene ni un sentido lo que está ocurriendo, pero Dios hizo un milagro. Y ustedes han visto milagros en sus vidas. Y entonces sí hemos visto a Dios. Hay que caminar por fe y no por vista. Y por eso Noé predicaba. Dios le había dicho que predicara. Y la gente por fe tenía que aceptar lo que Noé estaba diciendo para poder ser salvo. Condenación o salvación. Dios es malo, Dios es juzgón. No, porque Él está dando la manera de ser salvo, que era creer en lo que Noé estaba predicando. Aquí mismo podemos incluir el versículo 10, no vamos a que está al final del pasaje, que dice así: esto les espera, lo que está hablando acerca de los impíos que no se vuelven a Dios, sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor.
exactamente lo que está sucediendo con Noé. Seguimos a los corrompidos y desde la naturaleza humana despreciamos a el Señor. Nos sublevamos ante Él. Y por eso el día de hoy tenemos que tomar la decisión de a quién vamos a seguir. El ejemplo de quién, el ejemplo de Lot, que escuchó a Dios, la palabra de Dios y actuó. O nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y no vamos a actuar. Cristo viene pronto, dicen muchos rótulos de nuestra barrios o ciudades. Dice Primera Tesalonicenses del 4 al 13 al 14 lo siguiente acerca de la venida del Señor. Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 14. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 14 dice así: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Entonces, los que tengamos unión con Cristo, vamos a ser resucitados. Esa es la parte de la salvación que vemos en estos momentos. Diluvio, me puedo salvar si creo. Diluvio, puedo ser condenado. Versículo 6 dice así: además, hablando del Señor, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Sodoma y Gomorra eran unas ciudades terribles, llenas de inmoralidad. De hecho, cuando pensaba en Sodoma y Gomorra, pensaba en un lugar que fuimos, teníamos una conferencia en Indiana, en los Estados Unidos. No hay nada en Indiana, no vayan a Indiana. Pero de Indiana fuimos a Nashville, que es un lugar muy conocido por la música que se toca y que hay música durante todo el día. Yo me esperaba una gran parte de la ciudad donde había un montón de bares y restaurantes que podía tocar música, pero cuando llegamos era algo bastante pequeño, eran como 2 kilómetros o uno de todos los bares, y cuando uno entraba a los bares o a los restaurantes olía como a cerveza pasada, como vencida, olía horrible, olía a pecado, como a azufre, porque ahí había muy buena música, pero se tocaba música de 7 de la mañana a 7 de la noche, 24 horas, pero las personas que la escuchaban consumían todo tipo de cosas y eran unos incrédulos. Entonces, por eso esto me recuerda, yo creo que quisiera pedirle a las personas que tienen a sus bebés que están haciendo sonidos que los puedan calmar por el respeto a todos los demás, y lo digo con todo el amor del mundo. Y entonces así era Sodoma y Gomorra. De hecho, Sodoma y Gomorra era un lugar tan terrible que les doy este ejemplo. Lot
estaba en su casa. Así dice la palabra de Dios. Y Lot estaba en su casa y miembros de Sodoma y Gomorra van alrededor de la casa de Lot porque quieren tener. Lot estaba alojando a varios ángeles y ciudadanos de Sodoma y Gomorra quieren entrar a la casa de Lot para tener relaciones sexuales con esos ángeles. Cosas que uno ni entiende están pasando en Sodoma y Gomorra. Vean lo que dice Judas 7, que nos termina de explicarlo. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Así era Sodoma y Gomorra, se practicaban vicios y se practicaban inmoralidad sobre toda naturaleza. Y el Señor condenó a todas estas personas en Sodoma y Gomorra y las hizo cenizas. Lo podemos ver si volvemos al versículo 6. No, al versículo 7. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Vean la palabra abrumado. Y después en el 8 dice, pues este justo que convivía con ellos amaba el bien. Lot amaba el bien. Y por eso día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Y ahí hay que parar. Y ahí hay que verse en el espejo. Lot sufría. Lot se le despedazaba el alma cuando veía el pecado de estas personas. Entonces yo me tengo que preocupar y yo tengo que verme en el espejo de si a mí se me despedaza el alma, si yo soy suficientemente piadoso y sensible, que se me despedaza el alma cuando otros no siguen las guías del Señor. Se me despedaza el alma cuando yo peco contra Dios. ¿Verdad? Sentirme mal por las cosas que había hecho. Entender que cuando peco, ¿qué es lo que sucede en mí y cuáles son las consecuencias de aquellos contra los que estoy pecando? Yo fui rasta por un tiempo. Se le dicen rastas a las personas como que fuman marihuana y escuchan reggae. Y a veces algunos se dejan crecer unos dreads. De hecho, mi mamá, cuando escucha música reggae, se acuerda de lo que yo hacía y se desespera. Ayer venía en la presa de Multiplaza y estaba escuchando un canal, una radio que estaba poniendo música de reggae roots. Y yo me empecé a recordar de aquella época y me empecé a sentir como muy feliz, como, wow, qué bien nos sentíamos. Inmediatamente vino el Espíritu Santo y me dijo, cambie el canal o como sea que se llama de la radio, porque esto que usted está recordando le gusta en vez de no gustarle. Porque esto que usted hacía, lo hacía a escondidas, lo tenía que hacer a escondidas para que nadie lo vea. Eso genera algo muy feo. Eran unos años donde uno le daba miedo que lo agarraran la policía, donde uno tenía que simular que no había consumido nada.
Y yo creo que eso debe ocurrir en cada uno de nosotros con los pecados con que luchamos y con los pecados que cometimos. Odiar las cosas que no son de Dios, como Lot lo dice, ser sensibles a las cosas que hacen los impíos. Entonces el día de hoy cada uno tiene que examinarse cuáles son los obstáculos y cuáles son los pecados que continuamente caigo y odiarlos. Y eso no se da de un día para otro, eso se da orando una vez cada día y entendiendo las cosas que hacía. En algún momento le di vuelta a mi esposa, en algún momento le di vuelta a mi esposo, en algún momento mi rey y mi ídolo era el deporte o me robaba plata de algún lugar. Señor, hazme que todo esto sea horrible para mí, que yo entienda cuánto mal me hace y cuánto mal me hacía. Ser como Lot, que dice que se le despedazaba el alma, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada. ¿Cuántas series de Netflix, de HBO y de Disney ahora hay que quitar? Porque Dios lo hace a uno sensible. Me dio un poco de risa, pero también asusta, porque iba a poner en el sermón que tuviéramos cuidado con esas personas que vivían una vida desenfrenada y que no nos acercáramos a ellos. Pero también pensé, si nadie se acerca a nosotros, es porque no quieren nada que ver con las cosas que nosotros hacemos. Entonces hay que pensarlo bien. Preguntarnos cuándo fue la última vez que mi corazón palpitaba por eso. ¿Cuándo fue la última vez que yo tuve tanta sensibilidad de lo que Dios me salvó y que del lado no lo sabe y yo siento una gran carga y le comparto el evangelio? Así era Lot. En oración entender estas cosas. Cuando habla de Job, el libro de Job, al puro principio dice que era un hombre apartado del mal. Yo creo que está describiendo también a Lot. Y creo que es algo que nos debería describir a nosotros, que sería muy hermoso. Rodrigo, Xiomara, José Daniel, son personas que se apartaban del mal, que eran tan sensibles que lo hacían, que su corazón se despedazaba viendo el pecado de otros, porque era un pecado directamente delante de Dios. Y entonces sabemos, la Escritura dice que unos ángeles vienen a sacar a Lot y a su esposa de Sodoma y Gomorra porque iba a haber condenación. Otra vez va a haber condenación, pero otra vez hay salvación. Porque Lot era el único en todo Sodoma y Gomorra que seguía al Señor y que tenía el corazón que el Señor quería. Y los ángeles les dijeron, yo los voy a sacar de aquí, pero no vuelvan a ver atrás. Eso significaba que los ángeles los iban a sacar de esas ciudades horribles, pero el no ver hacia atrás era precisamente lo que hemos hablado, de que nos olvidamos de todas esas cosas y que estamos totalmente convencidos que eran mal para nosotros y mal para la vida entera.
Dice la palabra de Dios que aquel que quiere seguir a Dios, pero pone su mano en el arado, no es digno del reino de los cielos. Jesús hace una hipérbole diciendo que el que no ama a padre y madre no es digno de seguirlo. Por supuesto, la Biblia se interpreta con la Biblia. Génesis 20, en los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús no está diciendo que no honremos a padre y madre. Nos está dando una hipérbole de que sintamos tanta pasión por seguir a Cristo y por compartir de Cristo que odiamos a nuestro padre y madre. Qué fuerte lo que está diciendo, que aquellos que quieran el reino de los cielos entran por la puerta estrecha. No vean hacia atrás. Déjenlo todo, dice la palabra de Dios, que aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son. Dejemos atrás todo lo que nos hacía mal y le hace mal a los demás. Y también esto lo tenemos que hacer diariamente, ¿verdad? Venir delante de Dios y confesar nuestros pecados. Pedirle a Dios un corazón sensible y que nos ayude a no ver hacia atrás. A saber que esas cosas Dios las enterró en el fondo del mal. Lo dije como puertorriqueño, del mal. El fondo del mar. Iban los ángeles y Lot y su esposa a dejar a Sodoma y Gomorra, y la esposa de Lot vuelve a ver hacia atrás, lo que tiene un gran significado, ¿verdad? Y ella se vuelve una estatua de sal. La palabra de Dios es clara en esto, para que nosotros no volvamos a ver atrás, para que nosotros volvamos a ver hacia adelante, hacia el autor y consumador de nuestra fe. Pon tus ojos en Cristo, en las cosas de arriba. Ahí están nuestros ojos, no en ningún otro lugar. Versículo 9. Todo esto, Noé, Lot, condenación o salvación, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que muestran Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservan a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Dios es suficientemente poderoso para salvar. Entonces, no sé si voy a sonar repetitivo, pero es que es muy importante que tengamos claro lo que está hablando el pasaje. Y lo increíble que es Dios de darnos en la Biblia los ejemplos que se han dado desde muy cerca que el ser humano apareció. Génesis 6. Y vean lo que pasa. Va a haber un diluvio, va a haber condenación. Si creen la palabra de Dios, serán salvos. Si no creen la palabra de Dios que va a venir un diluvio, serán condenados. Noé, Lot, voy a quemar este lugar y los voy a hacer cenizas. Si creen y huyen de Sodoma y Gomorra, serán salvos. Pero si no lo hacen, serán condenados.
¿Es Dios malo? ¿Es Dios exagerado? No, es un Dios de bondad, es un Dios de gracia, es un Dios de amor, porque nos está dando el escape, nos está dando la opción de venir a sus brazos y recibir su gracia. Pero si yo no tomo esa salvación, lo que estoy diciendo es, no te creo nada, Dios, y no me importa lo que diga ahí y esas advertencias. Yo soy autónomo y no me importa nadie más. Pero Él nos da la opción de ser salvos. Noé, salvación y condenación. Barco o diluvio. Lot, salvación o condenación, huir de Sodoma y Gomorra o quedarse ahí en el incendio que se va a suceder. Y ahora Cristo. Creo y soy salvo. No creo y soy condenado. Dice la palabra de Dios que a todos los que creyeron se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. El libro de Gálatas dice, y aquellos que creyeron en Él, se les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Y además de dársele el privilegio de ser llamados hijos de Dios, son parte del pueblo de Dios. Entonces ahora se trata de nuestro Señor. Aquel que crea en aquel que fue colgado en el madero para pagar por nuestros pecados y se arrepienta de esos pecados y quiera vivir con Dios para la eternidad y conocerlo, será salvo. Pero el que le dé la espalda a Cristo y no crea en lo que sucedió en la cruz, ni siquiera quiera investigar, será condenado. Qué gracia la de Cristo, que murió en la cruz para darnos la opción de no ser condenados. Dice la Biblia que tenemos la oportunidad de creer en Cristo, en su obra, y darle nuestros pecados, y que Él nos da justicia. Yo quiero que en este lugar nadie se vaya sin meditar la opción que nos está dando el Señor. Dios envió a su Hijo único a la tierra para que nadie se pierda, para que creamos en Él y disfrutemos del nuevo jardín, disfrutemos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas antes de llegar al jardín. Es hermoso, es precioso. Hemos estado hablando de condenación, de inmoralidad, pero ahora yo les hablo de aguas preciosas, les hablo de el Señor en medio de su pueblo. Esa es la opción que tenemos cuando ponemos fe en Él. Yo no sé cómo sucederá si usted quiere entregarle su vida a Cristo, porque siempre sucede de maneras distintas. Pero si usted hoy está aquí, quiere ser salvo y dice, quiero conocer a Cristo, pídale a Dios, te quiero conocer, dame hambre de ti, dame hambre de leer la palabra, dame hambre de orar. Lo acabamos de ver en toda la campaña de Pulso. Y no solo las personas que no conocen a Cristo, pero sí están interesadas en Él, sino a todos nosotros. Todos nosotros hoy nos tenemos que preguntar si todavía está el hambre, si todavía está la sed por el Señor. Quiero terminar con una frase de una canción que dice así:
Todos necesitan un amor que no falla. Todos nosotros necesitamos de un amor que no falla y de una gracia que no falla y una pasión por salvarnos que no falla. Todos necesitamos perdón y todos necesitamos esperanza. Y todos necesitamos a un Dios que salva. Y leemos en el texto, en el 9, todo esto, o sea, la salvación de Noé y su familia, la salvación de Lot en medio de ese lugar, y pensemos en la salvación que da Cristo, todo esto en el 9 demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Dios es poderoso para librarnos del castigo. Dios es poderoso para cumplir, darnos justicia y que nosotros escapemos de la condenación.